Ruego a Dios que haya seguido aconteciendo en su ser siendo seres de luz, inspirados en Jesucristo, camino, verdad y vida, en este encargo memorable de evangelización, en el cual todos somos llamados apóstoles, discípulos, ministros suyos, en proclamar la palabra, pero sobre todo hacerla viva como acción creadora en todo lo que emprendamos. Que el Espíritu Santo inunde sobre nosotros en sabiduría, conocimiento y discernimiento las palabras que han de ser pronunciadas en boca de este humilde servidor y en ustedes allí, continuando este proceso, o si tienen su libro de lectura de la Sagrada Escritura, hacerlo en voz baja o compartiendo con seres amados, otros con quienes han habitado. Amén. En conmemoración fraternal, en esta labor de laicos comprometidos, en particular con nuestra fundación AMA, ya todos ustedes congregados como hermanos, como amigos, como potenciales transformadores en Cristo de sus vidas a través de su ser, vida y obra. Vamos a remembrar estos dos nombres maravillosos de dos apóstoles, Santiago, que incursionó precisamente en la evangelización en España, en los pueblos de los países hermanos iberoamericanos, con quien nos llegó en gracia de Dios la evangelización, la Sagrada Escritura, y orando para que también, así como Felipe, hermano discípulo, también fuese encomiado en él esa labor de evangelización en otros lugares, a donde ha ido proclamándose la palabra día a día, para que siga creciendo. Y vamos a tomar en San Pablo, que no fue precisamente uno de los evangelistas, pero en la primera carta a los Corintios, cuando hace este llamado a ser apóstoles, a continuar esa labor. Y ya con el Salmo 19 estaríamos trabajando. Toda la tierra alcanza el pregón de Dios, en tanto es la palabra viva, fecundadora, transformadora, que primero restaura nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para disponerlo como energía liberadora en Jesucristo, camino, verdad y vida. Ese es el mensaje fundamental de hoy. Entonces, en la primera lectura, tomada precisamente de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, entre los versículos 1 y 8, en relación con la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a los 2 apóstoles.
Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que, tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 19, en los primeros versículos del 1 al 5, podríamos tomar también hasta el 6. La gloria de Dios en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. A toda la tierra alcanza su pregón. Dios puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Toda la tierra canta su pregón. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. Toda la tierra canta su pregón. Ya en el Santo Evangelio, según San Juan, en el capítulo 14, entre los versículos 6 y 14, estaríamos leyendo desde el 1 para retomar un poquito Jesús, el camino al Padre, que veníamos trabajando hace un poco, para empalmar con la lectura conmemorable de hoy en día del apóstol Santiago y Felipe. No se angustien ustedes cuando crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Y si ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí habrá también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre
ustedes me pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como toda la palabra de Dios, maravilloso regalo para enseñarnos de diferentes formas cómo Jesús, camino, verdad y vida, desde el proceso de resurrección que estamos celebrando con la Pascua. Amén. Es esa invitación a hacer conciencia de sí mismo, del ser interior, en su alma, en su espíritu, en su palabra proclamada, pero antes de eso preenunciada en la mente, basada en los imaginarios, testimonios de vida de otros seres que nos han contado, la palabra escrita también, pero la palabra que está escrita en la naturaleza misma, en la creación, cuando Dios creó al mundo desde el Génesis, y así lo han mostrado las escrituras desde antigua, es palabra. Dios declaró desde su ser interior, ser siendo que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, por siempre, por siempre, por siempre. Recuerden la pronunciación exagerada desde el Antiguo Testamento en Israel para dar connotación a la inconmensurabilidad, a lo que no se puede medir, a lo que es infinito y a lo que es grandioso. Amén. En San Pablo parece un testimonio hermoso de vida en el cual nos da una catequesis, una enseñanza, una ilustración de cómo desde la humildad, desde la debilidad, desde la fragilidad humana, se empieza a engrandecer, a fortalecer, a robustecer en gracia de Dios, que no habiendo sido testigo directo, ha sido creyente en la fe cristiana por palabra de sus hermanos apóstoles, por otros discípulos y otros que han tenido revelaciones y manifestaciones, y por los mismos testimonios que ha presenciado en la naturaleza, fenómenos, cuando aquel sueño, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le envía el Señor, Dios, en nombre de Jesús, palabra declarada, obra, acción creadora y transformación, a darle la fuerza para proclamar el Santo Evangelio. Y le invita a ir en el camino a Damasco a que se reúna con los apóstoles teniendo todo en contra, todo allí y toda la gente, porque era como en el caso de Mateo también, que siendo cobrador de impuestos, para los judíos eso era aterrador, para el pueblo de Dios, porque era servirle al imperio, era trabajar bajo los cánones, bajo el mando de las comunidades imperialistas, por tanto, recaudadores de impuestos, maltratadores del pueblo judío, discriminando a la mujer, discriminando al niño, discriminando al enfermo, haciéndolos a un lado, haciéndolos sentir poca cosa, inútiles o como si no existieran. A eso vino Dios en Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a reanimar, a restaurar, a resucitar todos esos seres, hacer andar al paralítico, devolverle la vida a quienes ya habían muerto, casa de Lázaro, de otras resurrecciones que hizo, además de la suya propia, y dar testimonio también con los hermanos leprosos, las hermanas marginadas, la mujer adúltera, todos estos maravillosos milagros que se dan por la fe, la creencia en Dios, y están en la misma naturaleza, en las mismas comunidades. Y esa visión misma que tuvo Pablo, que es la que invitamos a tener todos los días, es esa información celestial que llega a través del Espíritu.
Ese es el primer llamado y por eso él humildemente, frente a los apóstoles que fueron escogidos por Dios, los 12, luego Matías, pues aparecerá cuando ya Judas decidió equivocadamente, bueno, tomar la decisión que ya sabemos de traición, pero que igual Jesús hubiera tenido misericordia. El Espíritu Santo, estamos invocando la Trinidad, pero en la vida de Jesús. Entonces, amén, que nuestro hermano Pablo nos da esas enseñanzas maravillosas y un evangelio que nos confronta en la vida a tener el valor de declarar y aceptarnos como pecadores. La iglesia es hecha por pecadores, todos. Jesús mismo lo decía, vino a llamar no a los sanos, sino a los enfermos, no a los que se creían sabios o a los que se creían eruditos, seguidores al pie de la letra, la ley mosaica, sino a los que con su testimonio, con su humildad, con su obediencia, temor de Dios, podían seguirlo y contar con ellos y ser leales. Y no obstante, sabiendo eso Jesús, que se iban a dar traiciones, decepciones, enajenaciones de bienes, muchas cosas que sucedían allí por la ambición. Jesús perdona misericordiamente todo. Asimismo, en el Salmo, precisamente la invitación a leer en la creación, en el Laudato Si, en la maravilla de las criaturas, de los espíritus, de toda esta naturaleza que llaman afuera, pero la naturaleza humana, sobre todo como testimonio de vida, sintiendo, pensando y actuando en coherencia con la naturaleza viva de otras especies afuera y manteniendo en la cultura, la tradición, las prácticas y las buenas costumbres de las religiones, religar y volver a conectar con ese pasado, que en nuestra memoria está en el cielo y Jesucristo vino a restaurarlos para potenciar en nosotros a través de la vida eterna, para gloria de Dios, como Él hacía todo en testimonio, ya nos lo dice en el Evangelio, según San Juan, como camino, verdad y vida, que si se cree en Dios, se cree en la naturaleza, se cree en su obra, que es coherente desde la misma creación, por eso se instaura como el ADN, como la huella que conecta con el origen y establece el camino. Hay muchos caminos en la vida que seguir, muchos que queremos inventar, queremos ser protagonistas y relegar todo lo demás, y resulta que solo uno es el eje central de toda esa comunicación, de todas esas redes. Y la vida, porque el hombre podrá prometer lo que quiera, menos la vida. Podrá prometer todo lo que quiera, menos la libertad de conciencia por esa paz interior. Y podrá prometer todo lo que quiera, menos la felicidad que produce el éxtasis de seguir a Cristo, camino, verdad y vida, para poder sentir, pensar y actuar en coherencia plena. ¿Cómo se logra? Orando, meditando, ayunando, pidiendo al Espíritu Santo en gracia divina que nos dé el discernimiento frente a la sabiduría, el conocimiento de Dios y frente al conocimiento humano, que es la información, todo ese ruido exterior que llega, que se siente, que se fabrica persiguiendo la criatura. Con esa meditación de hoy podrán seguir avanzando más profundamente en la palabra de nuestros hermanos que hemos siempre sugerido, Carlos Yepes, Fray Alejandro Tobón, también los hermanos de Televid, Carlos Andrés Montoya, Luis Enrique Orozco, algunos pues de la Orden de los Carmelitas Descalzos, entre otros Luis Vivio, que nos da un regalo maravilloso que los invito a mirar en la profecía de Ezequiel hoy, en la Sagrada Eucaristía, con el Valle de los Huesos, cuando él tuvo la visión del templo, cómo del templo fluía un río que iba de una vez
llenando de naturaleza, de vida, la obra creadora. En la canción de Jesús Adrián Romero, Soplando Vida, está también ese testimonio de nuestro hermano y maestro también en su comunidad cristiana, como la nuestra, hermanitos. Es también un gran elemento que pueden revisar en la profecía de Ezequiel, como frente a ese pueblo de Gog, que hoy nos consume la demagogia, la supuesta democracia, ¿sí? La burocracia, la corrupción, hay esperanza, sí hay fe y confianza en el Señor, en los caminos del Señor. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, bendecidas sus familias, bendecidos sus sentimientos, sus pensamientos y sus accionamientos en la ruta del Señor, camino, verdad y vida. Amén. Gracias.